Three, two, one. Esto es Accelerate, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Bienvenidos a Accelerate. El invitado de hoy es Ignacio Gaitán, presidente de AFIDRO. Bienvenidos, Ignacio, y muchas gracias de tomarte tiempo de tu agenda que se es bien, bien ocupado de hablar un poco con nosotros hoy de liderazgo. Ignacio, para iniciar, de pronto de una vez una pregunta. Yo cuando veo tu trayectoria, aparece un patrón que es muy claro, que es conectar personas, sectores e ideas. Entonces, si tú tuvieras que definir qué tipo de líder eres hoy, ¿cómo te describirías? Oigan, gracias y un saludo a todos los que atenderán este espacio de conversación. Fíjate que sin enmarcarlo como algo mecánicamente lineal, sí en la vida me propuse un camino y es de recorrer la vida profesional a partir de conocer muchos sectores y muchas miradas. Tengo la fortuna de enseñar liderazgo hace bastantes años y yo me definiría desde un liderazgo humano en donde lo que privilegio es la persona y la conversación. Y como dice un gran maestro que tuve, Humberto Maturana, finalmente somos lo que conversamos. Y definitivamente, Fabián, creo en un liderazgo que inspira, que transforma y que conversa. ¿Y hubo algún momento donde, o como alguna situación en la vida, digamos, que te obligaba a cambiar tu forma de liderar? La respuesta voy a ser muy abierto porque cuando hago podcast no tengo agenda y te voy a decir todas. Creo que un mundo, y tú y yo que somos contemporáneos, si uno se va a las décadas de 70, 80, 90 y las 2000, que es donde las que yo he vivido, creo que nos ha tocado irnos adaptando a muchos momentos. El Y2K famoso, el paso a los años 2000, marcó una forma de relacionarse menos patriarcal y más relacional. Nos se marcó en donde ese liderazgo autoritario ya dejaba de funcionar y teníamos que persuadir, convencer para transformar. Entonces yo creo que la capacidad y la empatía ha sido entender que los momentos de la historia nos han obligado definitivamente a ser personas con diferentes miradas. Y yo diría, para responderte en un titular de prensa, yo diría que es una capacidad de adaptarnos a los diferentes momentos. Entonces, sin duda, desde cuando he enseñado o he sido decano, a cuando he estado en el sector público, o en un medio de comunicación, ahora en el sector farmacéutico, creo que la gran eh, asertividad de mi parte ha sido entender que son diferentes momentos y diferentes conversaciones. Y tú dijiste empatía y me parece bien interesante. ¿No? O sea, hay un estudio que marca una relación muy fuerte, probablemente uno de los más fuertes, es el desempeño de un líder vinculado o correlacionado con su empatía. ¿Puedes profundizar un poquito en eso? ¿Cómo aplicas tú la empatía? ¿Cómo te ayuda a liderar? Cuando soy speaker y las personas me preguntan por cuál debe ser la competencia del siglo XXI, yo hablo de dos. Hablo de la humildad, primero. Para mí esa es la base de cualquier cosa. Y hablo de la empatía como esa capacidad de reconocer al otro como legítimo. Nunca he utilizado la frase de ponerse en los zapatos del otro, porque creo que cada uno vive lo que vive y es donde lo vive es legítimo, pero sí a través de una sencilla fórmula, Fabián, que es aprender a preguntar. Y parece sencilla, pero es la más compleja de todas. Y a través de las preguntas creo que la empatía es hacer al otro legítimo como una persona válida desde el lugar donde observe, opine y viva lo que vive. De hecho, cuando uno mira como todas esas capacitaciones, charlas de liderazgo y hablan de empatía, pues parece que a veces son como técnicas que uno puede aprender. Y obviamente uno puede aprender a hacer preguntas, pero imagino no tiene mucho sentido hacer la pregunta y no poner atención a la respuesta. Entonces, ¿qué opinas de esas técnicas de
Sí, técnicas de empatía, o por mejor, por Yo, falta yo, de yo mejor diría, palabra. yo diría, yo diría, Fabián, que la única técnica real y verdadera es cuando uno legítimamente pone a la persona en el centro y como tú muy bien lo acabas de decir, acompaña la pregunta de una alta capacidad de escucha, de una alta capacidad de observar y de una alta capacidad de reflexionar. Creo que eso es un círculo en donde yo pregunto, escucho, observo, reflexiono y vuelvo y comienzo. Porque como bien lo dices tú, la pregunta por sí sola es un acto como automático. Y como no quiero en Exacto. el automático, creo que lo vivo más desde la capacidad de preguntar y de escuchar automáticamente. Sí, yo lo quiero ver como tener verdadero interés en la otra persona, como no Es absurdo. pretender el interés, sino tener el interés. Pero Y bueno, vivirlo, y vivirlo, sí, si me lo vivirlo, permites. exacto. Sí, sí. ¿Y tú crees que para que un líder se forma, él aprende más del éxito o de los errores, o de los dos? Yo cultivo una teoría en donde amaría un país en donde le haga culto al error, entendiendo el error como el acto involuntario en donde ejecuto acciones que no he vivido y aprendo a través de vivirlas. Y definitivamente creo que la naturaleza humana castiga el error y no aprende de él, porque el error, y tú que has llegado a este país hace años y has aprendido a vivir nuestra cultura, es una cultura poco dada a abrazar el error. Y yo sí quisiera que enmarcáramos una conversación de evolución del pensamiento a través de entender que el error es parte de nuestra naturaleza y desde el error entendemos y aprendemos a vivir diferente porque ampliamos lo que no conocíamos. Eso me encanta, ¿no? Si uno ve los lemas, no sé, de Facebook, move fast and break things, muévete rápido y rompe cosas. Eso Así es. literalmente están buscando el error, pero para aprender. Sí, creo Sí, que lo no. dijiste, eso es también importante. La idea no es cometer el error por cometer un error, sino usarlo para aprender y mejorar. Y absolutamente yo creo que desde el punto de vista gerencial, y yo diría que desde formación, los que somos papás, creo que el mejor mecanismo de desarrollo humano está en abrazar el error, vivir con él. Alguna vez en alguna terapia que asistí como en un mundo de mentorías, creo que el mejor aprendizaje es aprende a jugar del lado del tablero del error y vas a crecer muy rápido. Entonces, he aprendido a entender que parte del vivir está en eso, en entender el error y aprender de él. Ojo, con algo muy importante, con dos cosas que sumaría, Fabián. Aprender el error es, uno, conversar de él, vivirlo. Y lo segundo, asumir las responsabilidades de las consecuencias que genera un error. Un error nunca implica olvidarse de las consecuencias que se derivan de equivocarse. No, no, no. Aprender del error justamente está ahí, ese vivir con él y vivir de él. Creo que es muy importante. Y las consecuencias, ¿no? Yo diría que nuestra sociedad es muy poco orientada a aceptar el error y las personas son muy, muy poco dadas a aceptar las consecuencias de nuestros errores. Sí. De hecho, mi papá tenía una cosa que para él la definición de estúpido era cometer el mismo error dos veces. Eso está bueno. Entonces, el primero sí hizo un error, pero tienes razón, ¿no? Toca hablar él, toca analizarlo, toca responsabilizarse de las consecuencias. Pero si ya no aprendo y lo repito, bueno, ya no es un error. Totalmente de acuerdo. Me parece una muy buena aproximación porque justo el error repetido es cuando no hicimos un alto y no aprendimos de él. Exacto. Bueno, muchos CEOs sienten que para acelerar resultados hay que apretar. Pero tú hablas de propósito, de escucha, de construcción conjunta. Entonces, ¿dónde se encuentran el liderazgo humano y el alto desempeño en la realidad? Está demostrado, Fabián, así como tú lo demuestras a través de muchas lecturas, yo también, eh, que los entornos de confianza son de mucho más alto rendimiento, porque la gente en la confianza piensa más, es más creativa y cuida mucho más las relaciones. La autoridad por sí sola puede generar miedo y el miedo genera sumisión y la sumisión solo hace que yo cumpla órdenes. Y cuando alguien se dedica únicamente a obedecer, pierde la capacidad de crear, de desarrollar, de dar ideas. A mí me gusta mucho más alguien
alguien que hace acuerdos a que da órdenes. Cuando alguien hace un acuerdo, Fabián, son dos personas involucradas. Y cuando uno genera un acuerdo, hace todo lo posible para cumplirlo. Cuando alguien obedece, únicamente está generando una orden que viene desde arriba y pierde muchas capacidades que se pierden en el camino. Entonces, en mi vida he procurado construir mis relaciones más a partir de acuerdos que de obedecimiento. De hecho, acuerdos también sí es una parte para mí muy importante de liderazgo y tiene también sus problemitas, digamos, ¿no? Entonces, te voy a contar cómo que he vivido yo, a ver cómo tú lo ves, cómo responderías tú como líder. Yo también estoy de acuerdo que toca generar, pues, acuerdos, ¿no? Pero hay diferentes tipos de personas como manejan el acuerdo. Hay personas que toman eso con responsabilidad, hacen todo lo posible para cumplir el acuerdo. Eso, en fin, genera también confianza, ¿no? Si la persona me dice, yo te entrego el viernes a las 3 y lo hace seguido, pues yo confío en esa persona. Em, y ahora, si yo hice todo posible, humanamente posible, y no fue posible, pues esa persona renegocia el acuerdo, dice, ok, viernes a las 3 no fue posible, ¿qué hacemos? Miramos y renegociamos, no sé, el martes a las 3. Pero hay otro tipo de personas que vienen el viernes a las 3. No me fue posible y puede tener sus razones, pero no han ni renegociado el acuerdo. O peor, simplemente hizo un primer esfuerzo y después vienen las excusas porque no fue posible. ¿Cómo manejas tú el segundo personaje? Tengo una teoría un poco simple. En el mundo de los acuerdos, quien más pierde cuando no lo cumple es que el que no lo desarrolla. Siempre he creído que cuando uno rompe un acuerdo, está generando una ruptura tan fuerte como la confianza. Y, y está claro que en el mundo de la confianza pasan la mayoría de cosas. Desarrollo organizacional, incluso, puedo decirte algo, la salud del cuerpo, la biología del cuerpo, funciona mejor en la emoción, en la confianza, en el equilibrio. Entonces, fíjate que yo no me hago mucho lío mental. Si alguien rompe un acuerdo, invito a la persona que lo rompió a que reflexione, se haga cargo de él y habrá consecuencias. Y pare de contar. Pero no me hago mucho lío, ¿sabes? No, no soy de las personas que me dicen, es que sí le pasa. Si ve, Nacho, que porque usted haber confiado tanto, le fallaron y mire lo que pasó. Sí, pasó, pero está claro que es mucho más sano, está claro que es mucho más eficiente cuando uno crea un mundo de acuerdos y de confianza. Pues hablamos de confianza. Eso también me gusta. Para mí es uno de los pegantes del equipo para que creamos justo ese alto desempeño. Mm, de hecho, hay literalmente estudios que muestran que la confianza está fuertemente vinculado con la productividad, incluyendo a nivel país. Pero hay, Y con el desarrollo del país. exacto, Sí, exactamente. Y sí. lo interesante es, hay dos tipos, si vamos a nivel país primero y después vamos a un equipo. Mm, Hay dos tipos de cómo se maneja la confianza en un país. Sí, hay países como Estados Unidos, por ejemplo, donde en general uno al inicio tiene confianza, hasta la otra persona muestra que no es confiable y ahí quito mi confianza. Y si vamos, por ejemplo, a Colombia, es normalmente al revés. Si no conozco a la persona, inicialmente tengo desconfianza y si la persona muestra que es confiable, yo confío. Sí, y si yo por ejemplo, si yo digo, no, pero yo no voy a hacer eso, yo voy a confiar en todos, yo voy a cambiar eso, y voy con mi celular a la medianoche caminando en la calle porque voy a decir yo confío, pero la probabilidad es muy alta que regreso sin mi celular. Entonces, cuando estoy en una situación así donde al inicio tengo desconfianza y tengo que probar que soy confiable, pues me imagino eso tiene un impacto también cuando formo un equipo nuevo. ¿Qué harías tú aquí? Eh, tú digamos que me planteas una de las grandes complejidades culturales, porque al final lo que uno hace es convivir en espacios de confianza o desconfianza. Hablo Ujú. no de lo personal, sino del país, de la cultura. Y,
y ahí define uno su comportamiento. Y aquí hago dos análisis que son muy importantes. Hay indicadores de confianza país en donde hay más posibilidades de inversión, de desarrollo de talento. Y sin duda, uno tiene que entender que entre más apoye y promueve la confianza, va a hacer que haya un país con mejores condiciones de desarrollo. Ahora vamos al siguiente elemento, que son culturas ciudadanas y culturas de desarrollo. Sin duda, en el segundo escenario, si me vas a preguntar a mí, yo aún así vivo en mi pensamiento en escenarios de confianza. Eh, eh, y si me preguntas, Ignacio, tú eres una persona que se podría exponer a un robo o a una circunstancia de pérdida de algo material por el hecho de ser confiado, la respuesta es sí, Fabián, yo me expongo. Eh, y creo que de alguna manera voy a, a poner un tema un poco que seguramente los que van a oír este podcast después, algunos dirán, oiga, qué interesante, otros se burlarán de mí y está bien, los dos lo respeto. Hay una teoría que leí alguna vez en un libro y es que donde uno pone el pensamiento, las cosas crecen. Y voy a poner un ejemplo. Si yo digo que todo el tiempo me duele la cabeza, voy a sentir a toda hora que la cabeza me duele. Si yo todo el tiempo pienso que a mí no me duele nada, seguramente voy a sentir que no me duele nada. Si yo vivo la vida bajo la convicción de vivir en un escenario de confianza, estoy más blindado para que me pasen cosas negativas. Y es el pensamiento de un autor nórdico que sigo, y es aquellos pensamientos que son desesperadamente optimistas, como es el mío. Creo que quienes viven la vida desde un lado del optimismo siempre se van a encontrar escenarios de mayor confianza, mayor tranquilidad. Claro que estamos expuestos y claro que nos pasan cosas, a mí me han robado, etcétera, etcétera, pero rápidamente superamos ese dolor cuando rápidamente recuperamos la posibilidad de vivir tranquilos. Así que, aunque se burlen de mí, prefiero vivir la vida desde la confianza, desde la palabra, incluso asumiendo los riesgos que eso implica. Porque como tú lo has dicho muy bien en esta parte del podcast, sin duda, apostarle a vivir desde la confianza es un riesgo, pero se vive más rico. Y como se vive más rico, me parece que vale la pena. Me gusta, me gusta. Y cuando nosotros miramos el tema de confianza en equipos, miramos como dos partes de la confianza. Como para muchas personas, cuando hablan de confianza, es como, digamos, lo que se llama la confianza cognitiva, que yo puedo creer lo que tú dices, ¿no? Tú me dices, tú me entregas el viernes a las 3, entonces yo puedo confiar, tú dijiste eso, el viernes a las 3 me entregas. Digamos un poco la integridad, llamámoslo así. Pero resulta que hay una segunda parte de confianza, la confianza emocional. Yo también tengo que creer que tú tienes mi mejor interés en mente. Y esas dos cosas juntos crean la confianza en un equipo. Ahora, culturalmente hay en unas culturas que es más importante la cognitiva, en otros la emocional, pero al fin siempre necesito los dos. Em, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú en los equipos que tú has trabajado? ¿Qué importa más? ¿Es igual? Es exacto tu análisis. Yo creo en los dos escenarios, de hecho la trabajo las dos. La emocional, y hablo de puras emociones, que es aquello que va por el sistema nervioso y llega a la amígdala y genera reacciones. Es muy importante porque la confianza emocional te da seguridad, te da creatividad, eh, eh, te genera desde el punto de vista de estabilidad ciertas características de mucho mayor equilibrio. Y la cognitiva es aquella que se construye a partir de la conversación, a partir de las normas, a partir de cómo vives. La cognitiva es un poco la que se construye en los países para que los ciudadanos puedan desarrollarse. Si me preguntas, yo comienzo por la emocional, porque creo que esa conexión empática a través de las cuales hoy estoy aquí con una persona como Fabián, que había visto en mi vida 8 veces, pero que todas las veces hemos fluido desde lo emocional, nos permite estar conectados hoy en una conversación tranquila, amable y empática. Y la cognitiva nos va a permitir, en el caso de generar un proyecto conjuntamente,
el hecho de que confío en tus capacidades profesionales, tú en las mías, y nos permite generar un desarrollo. Entonces creo que la una conlleva a la otra, por lo tanto hay que construir las dos vías para que la vida, el emocionar de uno, viva perfectamente tranquilo. Me gusta. Yo, digamos, yo he visto como muchas veces líderes favorizan uno encima de la otro, pero fuerte. Y eso, en fin, resulta, digamos, si vamos a los extremos, que hay una cultura enfocada netamente en resultados, o el contraste del otro extremo sería una cultura que prioriza solo el bienestar y pierde incluso a veces el foco. Gracias ¿Cómo por lo es? preguntarme. Gracias, 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 gracias. Les tengo una gran noticia, pero digámoslo pasito. Cuando uno privilegia las emociones sanas, los resultados automáticamente son mejores. Cuando uno solo piensa en los resultados y pierde la mirada hacia la persona, en algún momento los resultados se van a perder. Generalmente al principio son muy buenos, pero cuando la persona desaparece y se deja de pensar en la persona, en algún momento los resultados se van a dañar. Cuando yo siempre privilegio el camino antes que el fin, generalmente los resultados son mejores. Y hay hoy 1000 papers que demuestran que las compañías con propósito generalmente tienen mejores resultados que aquellas que piensan únicamente en el resultado. Me gusta, me gusta. Entonces tenemos claramente un inicio. Vamos a iniciar con las emociones. Bueno, tú dices o dices que no se trata de trabajar entre todos, sino con todos, y lo resumes en el COO. Para un CEO, ¿cómo se ve eso operando en su empresa? Si llega el lunes a las 8 de la mañana, ¿ahora qué hace? Sí, hay unos acuerdos y los acuerdos tienen que ver con, acabas de poner un ejemplo, condiciones de tiempo, modo y lugar en donde funciona el trabajo. Es un acuerdo Ujú. en donde cuando tú aceptas un contrato, estás de acuerdo voluntariamente con convivir bajo unos marcos eh, o unos compromisos. Desde ahí, una vez existe ese marco general de acuerdo, yo creo que la gran capacidad de ese liderazgo del CEO o el cargo que se ocupe en su momento es entender que cada persona legítimamente es distinta y que da lo mejor de sí a través de diferentes caminos. Y ahí aparece una palabra que me encanta, Fabián, que quiero compartir hoy, que se llama la flexibilidad conductual. Y es la capacidad de ese líder de entender diferentes maneras de hacer las cosas para lograr un propósito común. Y creo que ahí está la magia del liderazgo. Y es entender que hay personas que se conectan a través de diferentes caminos, a través de lo visual, a través eh, del trabajo autónomo, otros a través de la creatividad, y es armar equipos que de diferentes formas logran caminos constructivos conjuntamente. Y por eso invito a todos a que investiguen un poco ese tema de la flexibilidad conductual y empiecen a desarrollar un poco más esa capacidad y es adaptarnos a las diferentes maneras de nuestros equipos para lograr resultados comunes. ¿Y qué puede hacer el CEO realmente para habilitar eso? Digamos, listo, él entiende que hay diferentes maneras de cómo funcionan las personas, digamos, cómo aportan. ¿Qué, qué hace que habilita la gente y el equipo? ¿O qué Ya lo debería hablamos. hacer? Por ejemplo, espacios de conversación, espacios de reflexión. Hay test, hay muchas pruebas que, que se aplican en áreas de personas que nos permite identificar necesidades, gustos, preocupaciones, dolores. Pero la mejor es la conversación, el ser un líder abierto, no lejano, que mira a los ojos y que respeta, creo que genera esa amplitud conductual para entender la diferente mirada como las personas construyen su realidad y sobre eso, sobre esa plasticidad conductual, adaptarse para generar un propósito común. ¿Y, y, y qué mata, digamos, la cooperación en los equipos directivos ahora? ¿Qué puede hacer? O no solo él, Eh, digamos, ¿cuáles son los hace, factores? hace días, Fabián, me estoy prometiendo, no lo he cumplido, escribir un paper sobre el liderazgo fake.
Y es ese estilo, esas personas que hacia afuera eh, expresan un estilo de liderazgo humano y no lo viven. No hay nada más dañino para una organización que la distancia entre lo que yo manifiesto y lo que yo cumplo. Sea liderazgo, porque no soy de los que creo que hay un solo estilo de liderazgo válido. Creo que como todos los seres humanos somos legítimos, mientras que exista el respeto, hay muchos caminos para cumplir objetivos comunes. Pero el peor camino o el camino menos adecuado es aquel que se separa de lo que yo expreso con lo que yo cumplo. Y es una invitación a todos. Eso es como cuando uno educa a un niño. El único compromiso de un papá es, mi amor, mañana vamos a jugar fútbol, mañana se juega fútbol. Y creo que esa relación entre lo que yo expreso y lo que yo vivo, que ni siquiera lo llamo coherencia, porque a veces parece que la coherencia es como una regla de oro que nos hace sentir culpables. No, no, no. Pero sí, una invitación es que el liderazgo que ustedes como empresa declaren, cumplan, porque si no van a crear un caos eh, corporativo que no se imaginan las consecuencias que tiene. Me encanta. Yo lo quiero llamar autenticidad, aunque Sí, no está sé si es bien, lo me mejor. encanta. O no tener agenda, o whatever you want, Sí. como lo quiera llamar. Te voy a contar una cosa que a veces hacemos aquí que me parece súper interesante, así llegue a esa palabra. Nosotros hacemos un programa que se llama Liderazgo Non Verbal con Caballos. Entonces, el punto es que un caballo es súper sensible a tu comportamiento, forma de ser y a quién eres de verdad, digamos. Y no le importa tu título, tus estudios, si estabas en Harvard o no, ni siquiera entiende tus palabras. Pero resulta que es un espejo muy fuerte para quién eres de verdad. Y resulta si con el caballo tú no eres auténtico, el caballo no hace lo que tú quieres que hace. Y me refiero ahora a no montarlo, sino intentar de moverlo de un lado a otro y de influenciarlo que viene, que se va. Y lo hicimos con tres CEOs de empresas tremendos, muy grandes a nivel mundial aquí en Colombia. Y salieron todos encantados, justamente y por suerte todos eran muy auténticos. Pero así llegamos a la conclusión que uno tiene que ser auténtico como líder. Todo lo que uno piensa, mi opinión, tiene que reflejarse en cómo actúas, en cómo te mueves, en qué dices, en cómo lo dices, en tu tono de voz. Y parece que esa comunicación non verbal impacta más de la mitad de lo que vas a impactar comparado con lo que dices, con las palabras que usas. No, mira, es impresionante. Yo no puedo estar más de acuerdo con eso que planteas, porque alguna persona que ejerce un rol de liderazgo es como si alguien lo estuviera observando todo en una cámara oculta todo el tiempo, sea la familia, sea en la empresa. Y ellos no están esperando un superhumano. Yo no creo que el liderazgo sea ser superhéroe, no creo que no tenga una capa, no creo en nada de eso, liderazgo. Creo que lo simple del liderazgo es a través de esa observación vivir lo que se dice y para de contar. Las personas lo único que quieren son personas. Es lo único que quiere. La gente quiere gente. Eso es lo que más la gente quiere seguir seres humanos. Exacto, Y creo que entre más nos asumamos ese compromiso, no tengo ninguna duda que vamos a tener una mejor sociedad. exacto, estoy de acuerdo. Entonces, si yo pretendo ser alguien que no soy, eso es lo que se ve, se ve que es falso. Y yo creo que eso es donde la gente se desconecta o incluso de pronto empieza a resentirse con el líder o con el grupo. De acuerdo. Bueno, em, como a mí me gusta mucho el concepto de co-creación, pero la co-creación también, como todo tiene ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar que la co-creación ya nos vuelve lento y o confuso? Eh, yo tengo una frase que me enseñó un gran amigo, de hecho también amigo común tuyo y mío, que es
un gran speaker y experto en temas de storytelling, que me enseñó que lo que se construye no se destruye. Y podría afirmarte que aunque algunos dicen que ese liderazgo tan colaborativo puede asfixiar, siempre será legítimo incorporar a otro para tomar decisiones, porque entre más se involucra a los demás, ellos más van a cuidar lo que construimos conjuntamente. Cuando alguien, Fabián, únicamente lidera a través de dar órdenes, el único que está cuidando eso es quien da las órdenes, no quien las recibe. El que las recibe las cumple porque le dará miedo que lo castiguen, que lo regañen, que lo echen, pero no lo hace auténticamente. Entonces, por más que me la paso, y fíjate que me diste en un punto muy cercano, por más que me la paso buscándole peros a la posibilidad de co-crear o co-construir, todavía no las encuentro, porque cada vez que inicio un proyecto o un nuevo trabajo y lo hago en modo colaborativo, siento que exponencialmente las cosas mejoran. Mm. Entonces, no te doy gusto, no lo he encontrado. No, está bien, está bien. La idea es mirar por dónde va cada uno en su camino. Por ejemplo, ¿dónde tú dices termina la co-creación y dónde empieza una decisión que toca cumplir? Sí, yo creo que yo soy experto, yo soy obsesivo de la ejecución. Creo que las cosas que no se hacen nunca sucedieron. Entonces, yo lo que creo es que uno sí tiene que tener claramente la etapa de co-creación hasta dónde va y rápidamente la ejecución. O si no, se la pasa a uno lleno de iniciativa y muy poco de acabativa. Entonces, más bien te diría que es la capacidad de llegar a acuerdos, de fijarse, si me permites, unas líneas muy claras hasta dónde creé y hasta dónde ejecuté. Pero técnicamente yo vivo en modo co-creación. Entonces, yo converso para crear. Entonces casi que Mm. no me fijo límites para crear. Ya. Yo lo veo un poco así. Tú dijiste ejecución, ¿no? Entonces, eso es también lo que pienso. Tenemos que ejecutar rápido. Eso, pues todo el mundo ya básicamente sabe eso. Por la velocidad de cambio, tenemos que ser capaces también de ejecutar rápido. Para podermos ejecutar, necesitamos una decisión. Y yo quiero, o yo pienso que hay dos tipos de decisiones. Hay decisiones reversibles que puedo relativamente fácil deshacer y hay decisiones irreversibles que una vez que elijo ese camino, pues no hay paso atrás. Si tengo $10,000 y me compro un carro, lo puedo deshacer porque puedo vender el carro. Si tengo $10,000 y hago un viaje a Tailandia, una vez hecho el viaje, pues no puedo deshacer el viaje y tampoco me devuelven la plata. Entonces, yo siempre he pensado que la co-creación y particularmente tomarse el tiempo con la co-creación es muy importante para decisiones irreversibles, porque lo que tú dices, ¿no? Porque lo que se construye juntos no se destruye, pero para decisiones reversibles, yo pienso al revés. Eso, para mí, debemos tomar básicamente al instante con la información que tenemos y si nos equivocamos, pues tenemos que adaptarnos en el camino. ¿Cómo lo ves tú? Mira, hay un paper que llegó a mis manos hace unos meses, que es de un profesor alemán de MIT que habla de la teoría U, la teoría U, y habla muchísimo del presente. Y habla cómo las organizaciones crecen cuando viven en el presente. Y creo que cuando uno vive en el presente, deja de castigarse de lo que hizo y lo que no hizo. Creo que las empresas, hablando de la irreversibilidad de las decisiones, que me parece muy bueno tu tema, la única forma de combatir ese dolor es viviendo el ahora. Porque es que, sin duda, la única película que nos permite cambiar el camino es lo que yo hago en el hoy. Y a eso me permite abrir la mente, abrir el corazón y volverme mucho más creativo. Y los invito a que incluso investiguen bastante sobre este tema porque un poco rompe ese mito, ¿sabes? Y he procurado entender que mi única realidad es mi capacidad en el hoy de transformar. Entonces, más bien, no hablo de las cosas que no se pueden devolver,
o de las cosas que sí se pueden devolver. Hablo de la capacidad de vivir en el hoy para empezar a construir el mañana. Me encanta. De hecho, de pronto miramos ese tema un poco más el presente. Yo creo que mucha gente vive en el pasado o en el futuro. Em, y tienes razón, lo único que existe es el hoy. Pero si quiero construir para mañana, pues tengo que, claro, estar presente en el presente, pero tengo que tener al menos una visión del mañana, o cómo lo ves tú. Eh, Tú sabes que la misma, incluso planeación estratégica se ha revaluado. Y creo que uno sí debe proyectarse como esa capacidad de la mente de crear escenarios para construir futuro, pero tiene que estar construyendo futuro con una altísima capacidad de flexibilidad para ir adaptándose al cambio. Esas planeaciones viejas, en donde uno se pegaba tanto al plan que prefería hundir la empresa con tal de cumplir el plan, creo que eso tiene que reevaluarse. El plan está muy bien porque te permite construir indicadores, procesos, metodologías, eh, y está bien. Pero por tanto, vivir en el plan, a veces descuidamos muchísimo el presente. Entonces, creo que el mundo ideal está en construir planes para soñar, para crear, para que la mente se abra y la creatividad no se obstruya, pero con una flexibilidad muy grande. Porque definitivamente, yo alguna vez leí algo que me gustó mucho, el mejor plan que puedo tener para el futuro es construir un buen presente. Y creo que sobre eso he construido en lo personal la mayoría de acciones que tenía. Eso me lleva a la mente un dicho militar, que es ningún plan sobrevive el primer contacto con el enemigo. Ninguno. Entonces, la idea es que no nos enamoramos del plan, sino más bien del objetivo y buscamos el camino, pues en el camino. Y el camino se viene en el presente. Exacto, sí, exacto. De hecho, es literalmente un poco como queremos trabajar en la agilidad, que tenemos un norte, pero de una manera iterativa aprendemos, tenemos en cuenta el contexto y nos reubicamos cada sprint, cada semana, cada 2 semanas, depende del ritmo que llevamos. Mm, cambiamos un poco el tema. Tú has visto muchas transformaciones digitales, entiendo. ¿Por qué tantos fallan incluso con buena tecnología? Porque nos enamoramos de la tecnología, dicen los bogotanos, de los cacharros, y, y le damos un significado a la tecnología que para mí no tiene. Entendemos y confundimos el medio con el objetivo. La transformación digital no es más que una manera de hacer las cosas diferentes a través del uso de tecnologías. No es el uso de las tecnologías para hacer las cosas diferentes. Y, y creo que esa es una primera razón. Y la segunda, creo que lo hemos hablado estos 42 minutos, y es que, eh, mira, me hiciste una pregunta en un momento en donde este año me la he pasado mirando empresas en proceso de transformación, y todas, o la mayoría, se olvidaron de las personas y se enamoraron del proceso. Entonces, hacían todo un flujo, hacían PMOs muy sofisticados, KPIs hechos por genios. Hoy no hay nada que un ChatGPT no pueda hacer, pero dejaban al lado la capacidad de adaptarse a las personas a las nuevas maneras de hacer. Y, y de hecho, en algún trabajo que hice en mi vida como emprendedor, con Incontec, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, para trabajar temas de innovación, la primera capa que pusimos fue primero cultura, después personas, tercero procesos y cuarto estrategia. Mira el orden, porque si no comienzo por las personas, cualquier proceso de transformación va a fallar. Ese ha sido, creo que, mi gran aprendizaje en este camino de temas de transformación digital. Me gusta. Entonces, como profundizas un poquito, qué debería preguntarse un CEO antes de invertir fuerte en una transformación digital? Yo diría, uno, yo hablaría de miedos. Yo hablaría con mis Yes. equipos, ¿por qué le temen a cualquier tecnología? ¿No?
ahorita es la inteligencia artificial, pero a cualquiera. Segundo, les preguntaría qué debería pasar para que ellos acojan la tecnología. Y tercero, definitivamente hacerlos parte de la transformación. Cuando llegan estas compañías consultoras a arrasar, a creer que tienen Mm. la fórmula secreta, tú y yo sabemos que nadie la tiene. Entonces creo que si los involucra, volvemos a nuestra conversación de hace unos minutos, el que construye no destruye, y creo que si uno los involucra, la posibilidad de transformación es muy alta. Y cuando la transformación funciona, hemos listo, invertimos, arrancamos, tomamos eso en cuenta, ¿qué crees que cambia primero? ¿Qué has visto que cambia primero? ¿Los KPIs, los comportamientos, las No, conversaciones? te va a gracias, me lo dijiste al final, las conversaciones. Lo primero que uno tiene que transformar, y por Las eso cosas. decimos los biólogos, los que nos gusta la biología cultural, uno primero cambia la forma de conversar y después cambia lo que va a cambiar. Entonces, si quiero una compañía que innove, tengo que tener una empresa que hable a través de la innovación. Y cuando uno cambia la manera de conversar, las cosas cambian. Entonces, lo primero que uno tiene que cambiar son las conversaciones. Súper. Bueno, para recoger un poco todo lo que conversamos, si un CEO quiere acelerar resultados sin destruir a su equipo, ¿qué tres cosas debería empezar a hacer mañana? Hablar, conversar, preguntar, no asumir. Hablar Los con... CEOs que asumimos nos equivocamos muchísimo. Ok, Asumir me gusta. es una manera de juzgar al otro en silencio. La segunda, crear equipos multidisciplinarios de diferentes miradas para construir proyectos. Y tercero, hacer mucho seguimiento. Eh, no quedarse con una conversación, sino estar monitoreando permanentemente la manera como las personas reciben el cambio y cómo se va adaptando a esas conversaciones. Me encanta, un súper cierre. De pronto hacemos unos poquitos cosas rápidas de cierre con uno, dos palabras, una frase. ¿Te parece? Entonces, un hábito no negociable para un líder. Construir acuerdos. Ok, algo sobrevalorado hoy en liderazgo. Los superhombres, los superhéroes. Algo subvalorado. La humildad. Y lo último, una pregunta que todo CEO debería hacerse cada mes. ¿Cuántos errores cometí y qué aprendí de ellos? Súper. Pues súper, Ignacio, muchísimas gracias Me por tu encantó. tiempo. Muchas gracias Javi, también a gracias a ti. nuestros oyentes. Si les gustó este episodio, los invito a compartirlo y dar like. Y nos vemos la próxima vez.